Buenas noches. Lo que vamos a ver ahora es cómo se configura una evaluación teniendo en cuenta que ya se comienzan con los parciales y con las evaluaciones finales. Bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros es armar el cuestionario y después el banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en este aula, vamos a la ruedita que tenemos a la derecha y colocamos en activar edición. Supongamos que acá dice parcial 1, vamos a la pestaña de parcial 1 y ahí en añadir una actividad o un recurso. Vamos a cuestionario y le ponemos agregar. Bien, y ustedes van a ver que aquí empieza unas opciones que son muy importantes. Yo lo que siempre hago es expandir todo para que podamos ver todas las características que va a tener el examen. Bien, entonces veamos. Vamos al nombre, le podemos poner evaluación parcial 1. Bien. Si yo quiero colocarle alguna descripción que tengan que tener en cuenta o de cómo va a ser el examen, lo puedo colocar aquí, pero ustedes después tienen que colocar muestre la descripción. Entonces yo acá le voy a decir al alumno, por ejemplo, la evaluación dura 60 minutos y es secuencial. Bien. Y le ponemos que muestre la descripción de la página. Bien. Vamos a abrir el cuestionario cuando se abre, cuando se cierra y el límite de tiempo. Vamos a imaginar que la evaluación va a ser el 28, por ejemplo, 28 de mayo a las 19 horas. Bien. Y va a durar una hora. O sea que tengo 28 de mayo, también del 2029, a las 20. Y ahí es cuando se va a cerrar. En el límite de tiempo puede ser una hora o minutos. Bueno, aquí como está minutos, lo vamos a colocar en 60 minutos. Todavía no coloquemos calificación para aprobar porque eso va a depender de la cantidad de preguntas y el puntaje. Supongamos que nosotros estamos armando recién el entorno. En límites, el intento es permitido y lo ideal sería ponerle un tope, o sea que no el alumno puede hacerla tantas veces como quiera. Por lo tanto, yo considero que con una está bien. Y aparte de eso, que la navegación no sea libre, sino que sea secuencial, es decir, no puede volver atrás, porque ¿qué pasa? El alumno va por la quinta o sexta pregunta y le mandan una foto de la pregunta 3, en donde otro alumno dice, bueno, que está bien, y resulta que este se ha equivocado, vuelve atrás y la arregla. Entonces ya con secuencial ya no hay forma de volver atrás. Ordenar al azar la respuesta sí es importante. No solamente es importante que haya un movimiento al azar de las preguntas y las respuestas para que a todos los alumnos no les llegue la misma evaluación. En opciones de revisión es importante. Yo he visto evaluaciones que tiene todo azul y no es así. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, en el alumno, después que hace el intento, le dice, no, mire, la respuesta correcta es tanto. Entonces ya sabe la respuesta. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 2 o 3 comisiones y tienen la misma evaluación, ya conocen la evaluación. Entonces, lo que hay que hacer aquí es sacar el intento, y si se quiere, dejar este último, en donde acá sí dice cuál fue la correcta, los puntos. Supongamos que ustedes en un aula tienen 3 evaluaciones, perdón, 3 comisiones y toman evaluaciones en distinto tiempo. Entonces, yo diría que aquí este tampoco tendría que estar tildado para que la otra evaluación que tenga, por ejemplo, 1 hora o 2 horas después, no conozca los resultados. Si tienen una sola comisión, entonces, bueno, colocamos ahí sin problema, pero ya la evaluación ya terminó. Con respecto a la apariencia, a mí me gusta colocar una imagen pequeña, nada más es un detalle.
Y supongamos que ustedes en su curso tienen 3 grupos que están agrupados por comisión, por ejemplo la F, la E, G y la I, entonces ustedes acá colocan añade restricción. La restricción se puede hacer como ustedes quieran, o sea, inclusive por el perfil del alumno o el nombre del alumno, o por el grupo. Yo selecciono grupo y acá me dice elegir. Bien, por ejemplo, acá hay un grupo que es el grupo A. Por lo tanto, esta evaluación solamente van a poder hacerla los alumnos que pertenecen al grupo A. Colocamos guardar cambio y regresar al curso y ustedes van a observar que ya teóricamente, ahí está, dice evaluación parcial 1. Fíjense que no disponible hasta que no se pertenezca al grupo A porque nosotros le hicimos esta restricción. Y acá dice que la evaluación dura 60 minutos y es secuencial. Muy bien. Bueno, si ustedes hacen clic en evaluación parcial, entonces ustedes aquí no van a poder hacer nada porque todavía no armaron la evaluación. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros es editar el cuestionario. Pero antes de esto, sería interesante que nosotros volvamos aquí en donde eleva el aula, volvemos nuevamente a la ruedita y ahí colocamos en más, vemos al final banco de preguntas. En banco de preguntas vamos a categorías. En categorías, bien, fíjense que aquí dice editar categorías. Unidad 1, en este caso, esta aula que es de nivelación de química está separado por unidades. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Podemos colocar una nueva categoría, entonces, ¿dónde la vamos a colocar? Y podemos colocar al inicio, ¿sí? Y ahí poner evaluación parcial 1. Evaluación parcial 1. Bien, y le podemos agregar 2021. Muy bien. Añadir categoría y vamos a ver que ahí dice evaluación parcial 1. ¿Sí? Hacemos clic en evaluación parcial 1 y tenemos nosotros no ningún tipo de pregunta en su interior. Entonces, crear una nueva pregunta y vamos a empezar con las de opción múltiple, por ejemplo. Entonces, ponemos en agregar. Y en agregar, y acá está la categoría, evaluación parcial 1, el número de la pregunta, dice pregunta 1. Bien. Por ejemplo, vamos a poner una pregunta cualquiera. Le vamos a poner Dorrego pertenece al departamento de bien. Puntuación por defecto, ustedes lo dejan así como está. Acá tampoco la identificación de número, una o varias respuestas. Bueno, acá está la cuestión. Si la pregunta de ustedes puede tener más de una respuesta, aquí pueden seleccionar, se permiten varias. Si tienen una sola, solamente una respuesta. Barajar respuestas, sí, para que no todos sean en la misma. Entonces, veamos, ponemos acá, por ejemplo, sabemos que Dorrego pertenece al departamento de Guaymallén. Bien, aquí le vamos a poner el 100% y le vamos a dar dos opciones más, Godoy Cruz, y luego le vamos a poner capital. Por ejemplo, pueden colocar, y acá vamos a poner otra, ninguna de las anteriores, ninguna de las opciones. Ya con eso, pues lo demás no interesa, guardar cambios. Bien, y ustedes van a ver que ya tenemos la pregunta 1. Perfecto. Vamos a crear una nueva pregunta, una de verdadero o falso.
por ejemplo, agregar. Y aquí ponemos, bueno, pregunta 2. Y acá entonces Dorrego pertenece al departamento de Guaymallén. Puntuación lo dejamos que estemos acá y vemos ID, nada. Y acá tenemos las opciones, verdadero o falso. Bueno, entonces esta es verdadero. Le ponemos verdadero y lo demás, listo, guardamos cambio. Y ya tenemos una pregunta más. Podemos decir, por ejemplo, nuevamente crear una nueva pregunta. Una pregunta de emparejamiento, por ejemplo. Entonces, de emparejamiento le ponemos agregar. Y aquí pregunta número 3. Bien, en este caso tenemos que colocar el enunciado. Por ejemplo, podemos decir seleccione el departamento de la ciudad especificada. Bueno, perfecto. También colocamos barajar. Bien, y aquí por ejemplo podemos poner quinta sección y aquí la respuesta que corresponde, capital. Aquí San José. San José, Guaymallén. Podemos poner 3 conjuntos más. Por ejemplo, vamos a poner una más. Fíjense que yo le agregué. Entonces pregunta 3, Coquimbito. Y acá Maipú. Lo ideal es, por ejemplo, agregar aquí, poner las eras y no poner nada. Y no poner nada. Y aquí Tunuyán, por ejemplo. Y tampoco poner nada. Espacio, vacío, espacio, vacío. Guardar cambios. Bien, ahí tenemos. Luego podemos decir crear una nueva pregunta. Por ejemplo, respuesta corta. Agregar. Entonces, fíjense que ahí a medida que yo voy elaborando mis preguntas, aquí tengo la cantidad de preguntas que hay dentro de esta evaluación parcial. Pregunta 4. Entonces acá, por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, ¿cómo se llama el músculo que rodea un orificio y que controla la apertura y el cierre? Bueno, entonces ustedes tienen que colocar la respuesta. Aquí se llama esfínter. Bien. Fíjense que acá, para evitar que el sistema no lo tome como no válido, ustedes pueden colocar, por ejemplo, mayúsculas
que sea igual mayúsculas que minúsculas o mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Yo diría que colocamos igual mayúscula que minúscula, entonces cuando tome esfínter con minúscula lo va a tomar igual, entonces acá la calificación va a ser de 100%. Podemos, si se quiere aquí, colocar lo siguiente: nota siempre comience con mayúscula. Entonces ya le estamos avisando que es con mayúscula. Pero puede ser que, por ejemplo, no le ponga acento. Entonces ustedes pueden considerar también que esfínter está bien sin acento. Podemos bajarle la calificación por error de ortografía, le podemos poner 90, por ejemplo. Ahora, cualquier otra opción, ustedes tienen que colocar tantas opciones como consideren que creen que el alumno puede expresarlo. Cualquier otra cosa que coloca lo va a colocar como malo. Entonces, volvemos a guardar cambios. Y por último, por esta primera etapa, colocamos nuevamente crear una pregunta y otra podría ser un ensayo. ¿Sí? Ensayo. En el ensayo es una pregunta que ustedes luego la van a tener que corregir. Colocamos pregunta 5 y por ejemplo podemos decir defina el concepto de simbiosis, por decir algo. Bueno, listo. Y ahí entonces acá no tienen que agregar nada, solamente si ustedes quieren ahí agregar que sea en este 15 líneas, 20 líneas, 40, es decir, todo lo que ustedes pueden considerar de que el alumno puede escribir. Si es un ensayo muy extenso, bueno, elegimos 40 líneas. ¿Sí? Puede permitir archivos adjuntos. Por ejemplo, decir, bueno, si un archivo adjunto si tiene que colocar una imagen. ¿Tá? Ahora, pueden ser opcionales o si no, aquí puedo decir los archivos juntos son opcionales, o si no, si sí tiene que mandar un archivo, ustedes le pueden colocar uno. Si solamente tiene que escribir, entonces, bueno, yo voy a suponer que solamente quiero que escriban ahí, que no manden archivo, lo dejo así como está. Y ahí guardar cambios. Cuando ya guardé cambios, observo, tengo 5 preguntas. Muy bien, vuelvo nuevamente al aula. De ahí del aula vuelvo al parcial, evaluación parcial, y en evaluación parcial editar cuestionario. Bien, yo quiero por ejemplo que la calificación máxima sea 10, pero puedo elegir también que sea el 100%. ¿Sí? Y lo más importante es que reordene las preguntas al azar. Acá en agregar vamos a poner pregunta aleatoria para que, digamos, cambie de posición. Bien. Me pide la categoría. Recuerden que nosotros hicimos una categoría para evaluación parcial 1. Bueno, y de aquí, ¿cuántas preguntas queremos seleccionar? Bueno, acá buscamos 5 preguntas. Y colocamos agregar pregunta aleatoria. Vamos a ver que el sistema de por sí nomás lo toma con un punto. Ahí dice aleatoria, que las toma de la evaluación parcial número 1. Pero acá yo le coloco 100, que quiero que sea mi calificación máxima. Pero si sumo acá, no me va a dar 100. Entonces le tengo que dar un peso a estas. Yo voy a elegir de que todas son de 20. De 20. Entonces aprieto el lápiz, coloco 20. Fíjense que acá me va sumando cuál es el total de calificaciones. Tiene que coincidir lo que yo voy sumando con lo que yo he seleccionado. Y ahí, y ahí.
guardo y ya estaríamos en condiciones de poder trabajar y ver cómo se hizo. Entonces volvemos nuevamente a evaluación parcial. Dice intentos permitidos uno solo, cuándo va a estar disponible, el límite de hora. Y lo que podemos hacer nuevamente, vamos a la ruedita, vista previa. En vista previa nosotros podemos hacer una simulación que no va a tener un peso, sino para ver cómo está. Dice comenzar el intento. Bien. Entonces fíjense que acá tengo las 5 preguntas y acá me da 5 páginas. Perdón, siguiente página. Entonces, ¿cómo se dice que siempre comience con mayúscula? Entonces yo no le voy a poner acento. No le voy a poner acento. Entonces voy a siguiente página. Quiero volver atrás, no puedo. No puedo volver atrás. O sea que está secuencial. Dorrego pertenece al departamento de, le voy a poner capital, exprofeso. Siguiente página. Define el concepto de simbiosis. Bueno, acá va a tener que escribir. Fíjese que tiene un amplio margen para escribir como un procesador de texto. Entonces acá la simbiosis es y va a comenzar. Bien. Siguiente página. Muy bien. Dorrego pertenece al departamento de Guaymallén, verdadero o falso. Acá le voy a poner verdadero. Y ahora viene la de emparejamiento. San José, seleccione departamento de la ciudad especificada. Yo hago ahí y ahí voy a tener todas las opciones. Fíjense que inclusive aparecen las opciones de las que no tenía respuesta. Porque yo puedo elegir Maipú, bueno, ahí, o elegir Las Heras, quinta sección, capital, y aquí termino. Bueno, enviar todo y terminar. Vamos a ver, enviar todo y terminar. Y como yo soy, y ahí me está diciendo lo que yo hice. A ver, y finalizar revisión. Ya está. Bueno, este no me va a calificar dado que el sistema sabe que yo estoy haciendo una simulación. No me va a poner puntaje, nada, sino que para no darle la posibilidad de que haya otra, o sea, que se encuentre, muchas veces ustedes empiezan con esto y después lo quieren modificar y le va a decir, no, hay un intento que está en proceso. Entonces, para evitar esto, el sistema directamente no me lo toma. Bueno, vuelvo a la evaluación parcial y listo. Y ahí sería todo. Bueno, espero que les haya servido para que tengan una idea de cómo se configura una evaluación y aparte de eso, algunas preguntas que creo que son las más comunes. Luego haré otro video con otro tipo de preguntas que sean muy específicas. Bueno, que tengan un buen día y nos veremos para la próxima.